Bien, pues buenas tardes. Eh, Vamos a seguir con la formación aquí en la parroquia Santa María de la Merced. Hoy es día 16 de marzo y continuamos con el sentido bíblico del número 40. Vamos a iniciar rezando juntos y encomendándonos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bien, pues vamos a poner la diapositiva. Em, hemos visto el tema de Noé, ¿verdad? Hemos visto la transfiguración del Señor, que allí aparecía Elías y Moisés. Hemos visto a Moisés y hemos visto el tema de Elías. Hemos visto las dos cuaresmas de Moisés y el tema de la cuaresma de Elías. Pero en el libro del Éxodo aparece otra cuaresma más, que suele pasar muy desapercibida y que está dentro de otro plazo de 40, que ya no son 40 días, sino que son 40 años. Para Noé, 40 días, para Moisés, 40 días, aunque era doble, para Elías, 40 días, pero ahora el plazo no concierne a una persona, sino a todo un pueblo. Y los 40 días se convierten en 40 años. Los 40 años que estuvo el pueblo de Israel peregrinando por el desierto. Se trata del periodo prodigiosamente activo del Éxodo, uno de los más comentados y más importantes en la espiritualidad y en todo lo que tiene que ver con la teología veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Y el Éxodo, ese peregrinar del pueblo de Israel durante 40 años, hay que darse cuenta que está entre dos puntos que son paralelos. El pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre en dos, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel pase por ahí. Lo vemos así prodigiosamente en las películas. Pero el pueblo de Israel también cruza de una forma similar, por así decirlo. Bueno, similar no, es paralelo al cruce del Mar Rojo, ¿no? El Jordán. Cruza el Jordán para llegar a la tierra prometida. Sale de Egipto y llega a la tierra prometida, pero sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, está 40 años en el desierto y cruza el Jordán para llegar a la tierra prometida. Entre el Mar Rojo y el Jordán tenemos el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, del que nos habla también San Pablo. En el capítulo 10, tenemos el Éxodo, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, dice: No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura, hemos hablado muchas veces de lo que son las figuras del Antiguo Testamento, que son como anticipos de lo que va a suceder. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. La figura del bautismo, como dice San Pablo,
es el paso del Mar Rojo. Lo hablamos muchas veces, ¿no? Igual que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo camino de la tierra prometida, nosotros también cruzamos las aguas del bautismo camino a la tierra prometida definitiva, que es el cielo. En ese peregrinar por el desierto, en ese peregrinar de nuestra vida también, después del bautismo hacia el cielo, tenemos, igual que el pueblo de Israel, un alimento, una bebida milagrosa, y Pablo ve en ellos la Eucaristía. Dice, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la roca espiritual que era Cristo. Vamos a ver ahora este texto, vamos a intentarlo desgranar un poco el texto, ¿vale? De San Pablo. Dice San Pablo, estuvieron todos bajo la nube, pero de la nube ya hemos hablado. Ya hemos hablado del tema de la nube cuando nos hemos referido a la transfiguración del Señor. Hemos hablado del tema de la nube, con lo cual vamos a continuar, ¿no? Vamos a volver sobre la nube, ¿vale? Continúa diciendo, todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. San Pablo. La cita exacta, por si la queréis apuntar, es primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 7. Los primeros versículos son los que vamos a ir comentando. Dice, todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Éxodo 14. El Señor dijo a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Hay un aspecto, yo creo que ya lo hemos comentado cuando comentábamos a Moisés, hay un aspecto que a veces pasa desapercibido de Moisés, porque cuando hablamos de Cristo como el buen pastor y hablamos de su anticipo, de su figura en el Antiguo Testamento, muchas veces nos referimos al rey David. El rey David estaba pastoreando cuando fue llamado para ser elegido rey. Lo leíamos, ¿no? Lo hemos escuchado ayer. Ayer era el cuarto domingo de Cuaresma y la primera lectura en este ciclo A aparece. Sabes que el ciclo A, recordamos que el ciclo A es un ciclo en el que habla mucho sobre los signos de la iniciación cristiana y coloca la lectura del rey David por la elección, que es uno de los pasos en la iniciación cristiana de adultos, la elección y la unción, lo unge, ¿no? Entonces, el rey David estaba pastoreando cuando es llamado a casa de su padre, a casa de Jesé, para ser elegido el rey. Entonces, siempre nos fijamos mucho en que David era el rey y el pastor que fue llamado a ser rey. Entonces, hablamos, pero se nos olvida que Moisés, cuando es llamado, estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. Estaba pastoreando cuando ve la zarza ardiendo y es cuando es enviado de vuelta a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Por tanto, uno de los elementos
La vara de Moisés que levanta y abre con ella el mar, pero no solamente porque también hará brotar agua de la roca, como veremos. Por tanto, todos atraviesan el mar y todos son bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos son guiados, añadimos nosotros, y todos son guiados por Moisés a través del desierto hacia la tierra prometida. Moisés es también el pastor del pueblo de Israel, el que les guía por el desierto. Sigue San Pablo diciendo, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y cuando escuchamos esto del alimento espiritual, lo tenemos ahí en la diapositiva, tenemos nuestra mente puesto en el maná, en el pan del cielo. Es el alimento espiritual. Nosotros, según la tradición, rezamos cada día 3 veces, ¿verdad? El Padre Nuestro, por la mañana, en laudes, por la tarde, en vísperas, y también en la Eucaristía. Rezamos el Padre Nuestro. Y al rezar el Padre Nuestro hacemos una petición. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Y entonces entendemos que el pan de cada día es el que está ahí con las lentejas, con el filete o con el pollo, con lo que cada uno tenga, ¿verdad? Y que no nos falte. Pero no solamente, porque cuando pedimos el pan de cada día, lo que pedimos es que no nos falte la Eucaristía también. Vamos a leer un número, para explicar esto vamos a leer un número del Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 2837, 2837. Ahora, como somos muy modernos, lo decimos de 2 números, como los ingleses para decir las fechas. 2837, que habla, al comentar el Padre Nuestro, habla de cada día. Dice la palabra griega, epiousion, que quisierais vosotros, la palabra griega así, bien bonita. Epiousion, 2837, Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra griega epiousion no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reserva. Hoy. De cada día. Epiousion. Tomada en un sentido cualitativo, de la cualidad, no de la cantidad, significa lo necesario para la vida. Y más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, epiousion quiere decir lo más esencial. Designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. ¿Qué pasa? En el Padre Nuestro, el término griego epiousion califica al pan, no es el pan, podríamos decir, danos hoy el pan cotidiano de cada día, pero epiousion presenta diferencias en las traducciones antiguas. San Jerónimo, que ya sabéis que San Jerónimo era traductor y por tanto intérprete de la Biblia, no traduce cotidiano. En la versión de Mateo, San Jerónimo traduce panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.
sea, si lo traducimos literalmente al castellano, dice, el pan nuestro supersubstancial, por encima de la substancia, danos hoy ese pan milagroso, que es la Eucaristía, cuya figura está en el maná. El maná tendrá tendrán los intérpretes muchas explicaciones naturalistas y científicas de lo que podría ser el maná. Pero lo cierto que es que la Biblia dice que el maná se dio desde un momento determinado, que comenzó hasta el día exacto en el que entraron en la tierra prometida, a excepción de los sábados. Los sábados no había maná, recogían para el día siguiente y no se estropeaba. El maná se estropeaba si se guardaba de un día para el otro, pero los sábados no había que recogerlo y duraba. Con lo cual, habrá muchas interpretaciones, pero lo cierto es eso. El pan nuestro de cada día, la Eucaristía, la tenemos en este mundo. En el que viene, no hay Eucaristía. Es el banquete eterno. Por tanto, esto que estoy explicando de San Jerónimo, esto que estoy explicando de San Jerónimo, no viene en el numeral del catecismo que estoy citando. Esto que estoy explicando, no. San Jerónimo usa esta traducción, ¿no? No usa para Mateo, ¿eh? Estamos hablando de Mateo 6:11. No usa la palabra cotidiano. No es el pan cotidiano. Danos hoy, porque es una redundancia. El pan cotidiano, ¿cuándo se nos da? No se nos da mañana. Si es cotidiano es que se nos da hoy. Él no usa el cotidiano, sino el sobrenatural o supersustancial, que podríamos decir nosotros supersustancial o sobrenatural, que es el pan de vida, como dice el catecismo. Que dice el catecismo, si dice, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, citando a San Ignacio de Antioquía. Y continúa diciendo el catecismo, finalmente ligado a lo que precede el sentido celestial, es claro, este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía, el que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Cada día se puede comulgar. Cada día se recibe el pan nuestro. De hecho, está previsto que cuando no hay Eucaristía, que hay 2 días que son aeucarísticos sin Eucaristía, que son el Viernes Santo y el Sábado Santo, porque la vigilia pertenece al domingo, se considera que la vigilia ya es del sábado, o sea, se comulga el sábado por la noche, y el viernes se comulga también. Porque aunque no se celebra la Eucaristía, se comulga. De hecho, los santos oficios, yo creo que ya lo hemos visto alguna vez, pero lo mismo no habría que recordarlo, los santos oficios tienen un claro paralelo la liturgia eucarística. Hay una celebración de la palabra, después hay una adoración de la cruz, que es, en el caso de la Eucaristía, es la liturgia eucarística, en el caso de los oficios, la adoración de la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo, y después, tanto en la Eucaristía como en los oficios de Viernes Santo, está la comunión eucarística que se reparte. Entonces, vamos a hacer 2 citas del catecismo y
que hablan sobre esto. Dice San Agustín. Sí, San Agustín. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Venimos a ser lo que recibimos, dice él. Recibimos el cuerpo de Cristo y venimos a ser el cuerpo de Cristo. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y en vosotros y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. Dice que el cuerpo de Cristo, que el pan cotidiano, está también en las lecturas que oímos. Recordemos, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y San Pedro Crisólogo, también lo cita el Catecismo, dice: el Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro. El sepulcro siempre es un horno. Reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministrada cada día a los fieles, es un alimento celestial. Sale un tema que también tiene que ver con la Semana Santa, que es el horno del sepulcro, que son los tres jóvenes que danzaban en el horno, dentro del horno, y que salen de allí ilesos, es decir, como resucitados, porque en realidad tendrían que haber muerto en ese horno, los tres jóvenes de aquel cántico, ¿no? Que los meten en el horno por continuar con el culto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no sé si hemos tratado, pero se verá, pero es otro tema. Por tanto, todos comieron el mismo alimento espiritual, ese maná que se da como alimento al pueblo de Israel durante 40 años, que cesa en la entrada a la tierra prometida y que es un pan sobrenatural, es un pan milagroso, como es también un pan milagroso la Eucaristía. Para nosotros, que es el pan sobrenatural que se nos da cada día durante nuestra peregrinación, desde que pasamos nuestro Mar Rojo, que es el bautismo, hasta que pasamos nuestro Jordán, que es la muerte hacia la tierra de promisión definitiva, la Jerusalén del cielo. Y se nos da cada día. Se me ha ido, me había venido una idea y se me ha ido. Esto es así. La siguiente parte de San Pablo es el agua de la roca. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. El Señor es llamado la roca de Israel, por su protección, por su fuerza, por su salud. Pablo aplica San Pablo aplica esta imagen a Cristo. Del teólogo Orígenes tenemos una cita bonita, importante. Dice sobre el momento en el que Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Orígenes comenta: Simón es llamado Pedro, recibiendo este nombre de esa piedra que es Cristo. Cristo es la piedra, la roca. Y de esa piedra, dice él, Simón es llamado Pedro, recibiendo ese nombre de esta piedra que es Cristo, a fin de que, como el sabio viene de la sabiduría y el santo de la santidad, así Pedro viene de la piedra. El sabio no es sabio
sino está unida a la sabiduría con mayúscula, que es Cristo. El santo no es santo, sino está unido al Santísimo. Y Pedro no puede ser piedra si no hubiera estado unido a Cristo. En la profecía de Isaías aparece una piedra que es asimilada a Cristo, que es la piedra de pedernal. Escuchamos en la profecía de la pasión: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Jesús es, la pasión, también la roca de pedernal. Endurecí el rostro como pedernal. En el siglo VI, San Cesáreo de Arles habla sobre la piedra. Habla sobre este momento en el que Moisés, con su vara de pastor, golpea la roca y sale agua. Y lo pone también en relación con la pasión de Cristo. Dice San Cesáreo de Arles, dice: dijo el Señor a Moisés, toma el bastón y golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo. Y él exclama: es una piedra y tiene agua, pero esta piedra de ningún modo tiene agua si no se la golpea. Al golpearla es cuando produce fuentes y ríos, como leemos en el Evangelio. Quien cree en mí, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y sigue diciendo este santo de Arles: con las heridas de Cristo crucificado manaron las fuentes del Nuevo Testamento. Por eso era necesario que le hirieran, porque si las heridas, y si no hubiese brotado de su costado sangre y agua, el mundo hubiera muerto de sed de la palabra de Dios. Se bebe de la palabra de Dios por el costado de Cristo, dice este autor. Si no hubiese brotado de su costado sangre y agua, el mundo hubiera muerto de sed de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y nos da a beber las fuentes de su palabra a través de su costado abierto. Y para este santo de Arles, este obispo, San Cesáreo de Arles, este acontecimiento está figurado por Moisés golpeando la roca. Sin el golpe en la roca de su vara, no sale agua. Sin el golpe en el costado de Cristo, no sale el agua y la sangre que nos hacen poder beber de él y saciarnos espiritualmente de su sed. Cristo es el pedernal, la roca de pedernal que nos da a beber el agua viva que fue prometida a la samaritana, que leíamos hace un par de domingos. Esa roca nos transforma a nosotros en manantiales. Le dice a la samaritana: el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que salta hasta la vida eterna. Nos hace recordar también el Salmo 114. El Señor convierte la roca en estanque de agua, el pedernal en manantial de agua.
En, la, en nuestra tradición hispánica hay un texto que yo cuando he leído me recuerda a esto mismo. Simplemente, aunque hay más, algunas cosas más, vamos a citarlo un poco y, y ya pasamos al siguiente punto porque ya tenemos que ir avanzando un poco ya hacia el final, ¿no?, de la formación de hoy. Que es un texto en el que San Ildefonso explica la fuente bautismal. Nosotros vemos en la fuente bautismal eh, un acontecimiento, o sea, en el Mar Rojo, un acontecimiento milagroso, ¿no? Entonces él lo transporta a la fuente bautismal. La fuente bautismal, que está seca, se convierte en un manantial de agua. Nosotros, nuestro peregrinar por la fuente bautismal, también está esto, se nos dan unas aguas por las que pasamos, pero también unas aguas de las que bebemos, las aguas del bautismo. Entonces, él ve este acontecimiento, una fuente seca, como en el desierto, se convierte en una fuente de agua. Dice, citamos esto y pasamos ya al siguiente punto. Dice San Ildefonso cuando habla del acontecimiento de la fuente. ¿De dónde después de la sequedad del año el verdor repentino? ¿De dónde el manar entre las piedras? Porque él ha descrito que se construye la fuente bautismal y con piedras secas y hay que sellar bien con yeso las junturas para que no entre nada. Entonces, ¿de dónde en árida peña la abundancia de agua? No aparece entrada de vena, ni el riego de lluvia, ni el más mínimo líquido, ni se posó humedad niebla. Todos clavamos allí la mirada admirados, contemplamos exuberante de agua hasta arriba la fuente que conocíamos seca. La fuente bautismal la describe como un agua milagrosa que brota de la roca para constituir una fuente bautismal, donde pues nosotros podemos beber espiritualmente a través del bautismo. Vamos a proseguir y ya en este punto es el punto final, tenemos ahí unos señores que están recogiendo unos higos, unas granadas y un ramo de uvas, ¿eh?, que ya quisiéramos tener nosotros en Nochevieja ya para toda la parroquia. ¿Entiendes? Porque eso tiene de cada uva no se nos atragantar. Bueno, esa teníamos que partirla en 12, porque las uvas parecen melocotones, de lo grandes que son, o yo qué sé. El peregrinar del pueblo de Israel por el desierto eh, lo vemos habitualmente, por otro lado lo es, como un castigo. Dice Números 14. Vemos, ¿verdad?, como un castigo. Según el número de los días que empleasteis en explorar la tierra, 40 días cargaréis con vuestra culpa 40 años, un año por cada día, para que sepáis lo que es desobedecerme. Anda. Es decir, se describe aquí, en otros textos, entre otros textos, se describe aquí cómo el pueblo de Israel está 40 años en el desierto por un castigo de desobediencia. ¿A qué se refiere con explorar la tierra? Se refiere precisamente al momento en el que están cerca de la tierra prometida y mandan unos exploradores para ver qué hay en la tierra prometida. Dice, envía gente a explorar la tierra de Canaán que voy a entregar a los hijos de Israel. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Moisés los envió desde el desierto de Farán según la orden del Señor. Todos eran jefes de los hijos de Israel. Y allí fueron y estuvieron 40 días. El castigo es 40 años.
Pero estamos en una perspectiva nueva, porque de este castigo, entre comillas, que Dios le impone, sale la gracia, sale la gracia. Los 40 años se convierten en un tiempo bendito, porque el pueblo de Israel es purificado, preparado para entrar en la tierra prometida. Dice un autor que esta característica de gracia se ha conservado en toda la liturgia de Israel. Dice él, pensemos por ejemplo en el Salmo del Gran Jalel, que sirve para celebrar la Pascua, y que cita, guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. En el Deuteronomio dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas, se ha preocupado de tu marcha por este gran desierto durante estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo sin que te haya faltado nada. Y en Amós dice, esto dice el Señor, yo os había sacado de Egipto y conducido por el desierto 40 años. Y añadimos nosotros otra cita más, ¿no? La parte de este autor. Oseas 2, que habla del pueblo de Israel como que se ha ido con los ídolos, como una prostituta. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón, le entrego allí mismo sus viñedos y hago del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Es decir, el desierto termina siendo el símbolo del mejor tiempo en la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Dios tiene que recordar a su pueblo los mejores días, dice, allí responderá como los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. La llevaré al desierto, le hablaré al corazón, es decir, una relación de amor entre Dios y el pueblo. El desierto se convierte de castigo en un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia que termina en la tierra prometida, cuando los exploradores vuelven, ellos dicen dos cosas que nos sirven a nosotros para nuestra reflexión y nuestra espiritualidad de la cuaresma, ¿no? Dicen dos cosas. Dicen, verdaderamente es una tierra que emana leche y miel, aquí tenéis sus frutos, porque vienen cargados con esos frutos. Dicen, verdaderamente es una tierra que emana leche y miel, aquí tenéis sus frutos. Es decir, eh, hay en el tiempo en el tiempo de la cuaresma hay unos frutos que son positivos, hay unos frutos, eh, y continúa diciendo, pero el pueblo que habita el país es poderoso, que nos recuerda el contrapunto a la buena nueva, la buena noticia que emana de la tierra que emana leche y miel, que es la presencia siempre de los enemigos. En el tiempo de la cuaresma, en el tiempo del desierto, está siempre, está siempre Dios que nos da sus frutos, la tierra prometida a la que aspiramos, que tiene sus frutos ya en esta, pero también los enemigos, las dificultades en el camino, las tentaciones, las serpientes, como el episodio también de las serpientes en el desierto que mordían a los israelitas. Este tiempo del pueblo de Israel caminando por el desierto es un tiempo de penitencia, pero de gracia. De penitencia por los pecados, por el pecado que han cometido, es un peregrinar sobre la gracia de Dios.
Es una penitencia, pero sabiendo que Dios nunca nos deja a nuestra suerte en la penitencia. Es una penitencia en la que, como en la exploración, podemos ver los frutos que hay más allá en la tierra prometida, los frutos del cielo, los frutos espirituales que se nos dan en el costado de Cristo que emana el agua de la palabra de Dios para nosotros, en la Eucaristía que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta que pasemos el Jordán de la muerte. Es un tiempo de gracia en el que vemos esos frutos, pero no estamos exentos, a pesar de que Dios nos guía y Dios nos protege, no estamos exentos de las dificultades del camino, de los enemigos, de las serpientes que nos pueden morder y del calor del desierto y de la sed y del hambre. Eh, por todo esto, el Éxodo, y mirar al Éxodo en los 40 años y en estos, digamos, en esos 40 días de la exploración, es también una reflexión para nosotros en la Cuaresma, es un anticipo de la Cuaresma. Bien, pues damos por terminada esta cuarta ya sesión, si no me equivoco, de esta formación de el sentido bíblico del número 40. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.